Hola a todos, mi nombre es Gladys Calero y como parte del examen final del curso de Derecho Informático analizaremos un caso hipotético denominado tentaciones fatales. Le doy el pase a mi compañero Edward. Un breve resumen del caso. Una señorita contactó a un estudiante menor de edad de 17 años y 10 meses a través del Facebook y después de una semana de conversaciones se hicieron novios. La señorita le pidió dinero al estudiante para comprarse accesorios y en una de videoconferencias lo manipuló para que se desnudara. Luego la señorita grabó el video y lo utilizó para amenazar al estudiante exigiéndole que le hiciera favores a cambio de no publicar el video en el Facebook y enviarlo a su familia. Sobre este caso vamos a detallar los antecedentes. Con fecha 20 de octubre de 2018, la fecha 20 de octubre de 2018 es importante porque marca el inicio de relación entre la señorita y el estudiante. En este momento el estudiante tenía 17 años y 10 meses, lo que convertiría en un menor de edad. La señorita, al conocer la edad del estudiante, debería haber sido más cuidadosa y responsable en su acercamiento. La edad del estudiante es un factor crucial en este caso como menor de edad. El estudiante no tenía la madurez y la experiencia necesaria para manejar una situación como esta. La señorita, al aprovecharse de la inocencia y la vulnerabilidad del estudiante, cometió un abuso de confianza y una violación de los derechos del menor. El hecho de que el estudiante estudiara en la Universidad Continental es importante porque muestra que el estudiante era un joven con futuro prometedor. La señorita, al aprovecharse de la situación, puso en riesgo no solo la reputación del estudiante, sino también el futuro académico profesional. La plataforma de contacto utilizada por la señorita para contactar al estudiante fue el Facebook. En esta es importante porque muestra cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para cometer abusos y delitos. La señorita se aprovechó de la confianza del estudiante en la plataforma para llevar a cabo su plan. Entre los hechos relevantes podemos mencionar uno, que la señorita contacta al estudiante a través de Facebook. El hecho que la señorita contacta al estudiante a través del Facebook es relevante porque muestra que con las redes sociales pueden ser utilizadas para establecer relaciones o llevar a cabo actividades que pueden ser dañinas o ilegales. En este caso, la señorita utilizó el Facebook como contactar al estudiante y al establecer una relación que eventualmente se convirtió en una situación de abuso y de chantaje. El punto 2, se hace amigos y novios después de una semana de conversaciones. El hecho que el estudiante y la señorita se hicieron amigos y novios después de solo una semana de conversaciones es relevante porque muestra cómo la señorita utilizó las técnicas de manipulación para ganarse la confianza del estudiante. La señorita se aprovechó de la inocencia y la vulnerabilidad del estudiante para establecer una relación que eventualmente se convirtió en una situación de abuso y de chantaje. En el punto 3, la señorita solicita dinero al estudiante para comprarse accesorios, o sea, entre paréntesis, lencería. El hecho que la señorita solicite dinero al estudiante para comprarse accesorios como lencería es relevante porque muestra cómo la señorita utilizó la relación para obtener beneficios económicos. La señorita se aprovechó de la confianza y la vulnerabilidad del estudiante para obtener dinero de él. El punto 4 es el estudiante acepta y deposita dinero en una cuenta bancaria proporcionada por la señorita. El hecho que el estudiante aceptará depositar dinero en una cuenta bancaria proporcionada por la señorita es relevante porque muestra cómo el estudiante se convirtió en una víctima de manipulación y el abuso por la señorita. El punto 5, la señorita se desnuda en una videoconferencia, igualmente lo hace el estudiante. El hecho que la señorita se desnudara en una videoconferencia y el estudiante hiciera lo mismo es relevante porque muestra cómo la señorita utilizó la relación para obtener imágenes y videos comprometedores del estudiante. Y los intervinientes son el estudiante de 17 años y 10 meses que viene a ser la víctima del chantaje sexual y la explotación en línea, ya que su edad, falta de experiencia lo hicieron vulnerable a la manipulación. La señorita, de cual la edad no se manifiesta, solo es la persona que cometió el delito de chantaje sexual y explotación en línea. Su edad y experiencia hicieron más astuta y capaz de manipular al estudiante. Los familiares del estudiante, que serán los testigos de apoyar al estudiante en el proceso legal. La policía, el juez, el fiscal y las autoridades, ya que son los órganos de investigar y sancionar el delito cometido por la señorita. Los lugares del hecho se constituyeron en la Universidad Continental, es el lugar donde ese estudiante estudiaba y donde se inició el contacto con la señorita. El ciberespacio, en este caso el Facebook, que es una red social, es el medio por el cual la señorita contactó al estudiante y cometió el delito de chantaje sexual y explotación en línea. La cuenta bancaria proporcionada por la señorita es el medio por el cual el estudiante envió dinero a la señorita. En un análisis legal podemos confirmar, se configura el delito de chantaje. La señorita cometió un delito al amenazar al estudiante con publicar el video de su desnudez a cambio de favores y dinero. El caso implica también la explotación y chantaje en línea. La señorita se aprovechó de la vulnerabilidad del estudiante y lo explotó para obtener beneficios económicos y personales. La señorita también cometió el delito al amenazar al estudiante con publicar el video de su desnudez. En este caso, se cometió un delito de amenazar al estudiante con publicar el video de su desnudez, lo que es una violación a la privacidad y la dignidad del estudiante.
El estudiante también cometió un error al enviar el dinero a la señorita y al desnudarse por videoconferencia, lo que hizo vulnerable a la manipulación y el chantaje por la señorita. Sobre la base legal podemos ver que es un delito de coacción. La señorita cometió el delito de coacción tipificado en el artículo 151 del Código Penal al utilizar una amenaza creíble y efectiva por obligar al estudiante a enviar dinero. La amenaza de publicar el video de la desnudez del estudiante fue suficiente para que se sintiera obligado a cumplir con las demandas de la señorita, lo que constituye una clara violación de su libertad y autonomía. La pena para este delito es de al menos 2 años de prisión. También podemos hablar de la coacción agravada según el artículo 152. La coacción se cometió con el fin de obligar al estudiante a realizar un acto de atentado contra su libertad sexual y patrimonio. La señorita utilizó la amenaza de publicar el video de la desnudez del estudiante para obligarlo a enviarle dinero, lo que constituye una violación de la libertad sexual. También vamos a mencionar el artículo 176.6 sobre el chantaje sexual. La señorita cometió este delito de chantaje sexual al amenazar al estudiante con publicar el video de su desnudez para obligarlo a realizar actos de naturaleza sexual. Según el artículo 176.c, este delito se reprimirá con una pena privativa de libertad de 2 a 4 años de inhabilitación. La señorita violó la libertad y autonomía del estudiante y su acción en un claro ejemplo del chantaje sexual. Es importante que se tomen medidas para proteger a las víctimas de este delito y garantizar que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley. También vamos a mencionar el artículo 129M que se refiere a la pornografía infantil. La señorita podría ser acusada por pornografía infantil y si se demostrara que tenía intención de distribuir y compartir la material pornográfico infantil. Según el artículo 129M, la producción y distribución y posesión de material pornográfico que involucre a menores de edad es un delito grave que intenta contra la integridad y la dignidad de los menores. La señorita violó derechos del estudiante a la protección contra la explotación y el abuso sexual. La pena para ese delito es de 6 a 10 años de prisión y de 120 a 365 días de multa. Es importante que se tomen medidas para proteger a los menores de edad contra la explotación y el abuso sexual. También vamos a mencionar la protección de datos personales según la ley 29733. En su artículo 1, el objeto de la ley se refiere a la presente ley que el objeto de garantizar y el derecho fundamental a la protección de los datos personales previsto en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento en un marco de respeto de los derechos fundamentales que privacidad, integridad y protección de datos personales y a la vez utilizó la información personal del estudiante para amenazarlo y obligarlo a cumplir con sus demandas, ya que la ley de protección de datos personales establece que los datos personales deben ser tratados de manera adecuada y respetuosa y de los titulares de los datos tienen derecho a acceder a rectificar y cancelar sus datos personales. También se vulneraron principios como el principio de legalidad. La señorita violó la ley de manera flagrante al utilizar la amenaza para obligar al estudiante a realizar actos y demostrando una falta de respeto a la autoridad y generando consecuencias negativas para la sociedad. La violación de la ley puede crear un ambiente de miedo y con desconfianza, disimular la confianza en las instituciones y aumentar las sanciones y la inseguridad. Además, la falta de respeto a la autoridad puede llevar a una disminución de la cohesión social y a una mayor sanción de desorden, por lo que es fundamental que se tomen medidas para abordar esta situación y garantizar que se respeten las leyes y las normas. También se vulneró el principio de consentimiento. La señorita violó el principio de consentimiento al grabar y distribuir el video de la desnudez del estudiante sin su consentimiento informado, lo que implica una violación de su autonomía y derecho a controlar su información personal. Esto puede tener consecuencias negativas para la víctima como un sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza y afectar su autoestima y capacidad para confiar en los demás. Es fundamental proteger el derecho a la autonomía y el consentimiento informado y tomar medidas para prevenir este tipo de violaciones y garantizar protección a las víctimas. También se vulneró el principio de finalidad. El principio general, al utilizar la amenaza para obligar al estudiante a realizar actos que no tenían relación con su relación personal, lo que implica una violación de la confianza del estudiante en un abuso de relación personal para obtener un beneficio personal. Esto puede tener consecuencias negativas para la relación personal como creación de un sentimiento de desconfianza y de vulnerabilidad y puede incluso llevar a la ruptura de una relación. Es fundamental proteger la finalidad de la relación personal y prevenir la violación de la confianza tomando medidas para garantizar la protección de las víctimas y prevenir este tipo de abusos. También tenemos el principio de calidad. La señorita violó el principio de calidad al utilizar la amenaza para obligar al estudiante a realizar actos que comprometen la calidad de la relación personal, demostrando una falta de respeto a la dignidad del estudiante y poniendo en riesgo una autoestima y capacidad para formar relaciones saludables en el futuro. La violación de la calidad de la relación personal puede crear un ambiente de miedo y desconfianza, disminuyendo la intimidad y la confianza en la relación. También se violó el principio de seguridad.
La señorita violó el principio de seguridad al grabar y distribuir el video de desnudez de la estudiante, comprometiendo su seguridad emocional y física, violando su derecho a la privacidad, a la integridad, a la protección de datos personales. Esto puede tener consecuencias negativas para el bienestar emocional y psicológico del estudiante. Es fundamental tomar medidas para proteger estos derechos y prevenir la violación de la seguridad y la privacidad de los estudiantes, garantizando su protección y bienestar. En controversia en todo este caso, podemos mencionar la controversia en este caso se centra en varios aspectos claves. En primer lugar, se cuestiona si el menor de edad puede dar un consentimiento informado y válido para realizar actos sexuales o compartir contenidos explícitos, considerando que el estudiante de 17 y 10 meses no tenía madurez emocional y psicológica para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Además, se debate si el estudiante debe ser considerado como víctima o como cómplice del delito, considerando que fue manipulado o coaccionado por la señorita. También se cuestiona la protección de la privacidad de la era digital, ya que la señorita violó la privacidad del estudiante al grabar y distribuir el video de su desnudez sin su consentimiento. Finalmente, se debate el papel que debe jugar las plataformas digitales en la prevención de este tipo de delitos, considerando que el Facebook y otras plataformas deben implementar medidas más efectivas para proteger a los menores de prevenir la explotación y el abuso sexual. La resolución del caso debe priorizar la protección y el bienestar del menor. El estudiante debe recibir apoyo psicológico y protección para evitar que sufra más daño. Además, la señorita debe ser sancionada con una pena severa por coacción, chantaje sexual y pornografía infantil, lo que servirá como un ejemplo para prevenir futuros casos similares. La resolución también debe incluir medidas para prevenir futuros casos similares, como implementar programas educativos en las escuelas y comunidades para prevenir la violación sexual y la explotación infantil. Además, el Facebook y otras plataformas digitales deben implementar medidas más efectivas para proteger a los menores y prevenir la explotación del abuso sexual, como mejorar la moderación y contenido y aumentar la transparencia y las relaciones de dichas cuentas. Continuando con la exposición, tenemos a la siguiente. ¿Los hechos constituyen delito? Los hechos del presente caso sí constituyen delito, por lo que estos hechos se subsumen en los artículos 176c del Código Penal. En primer lugar, se chantajea al menor en enseñar un video íntimo de él si no realiza lo que la chica le propone. Asimismo, en el artículo 154b nos indica difusión de imágenes, material, audiovisuales o audio con contenido sexual. El que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo con su anuencia. En el artículo 151 del Código Penal nos habla de la coacción, que también tiene que ver con el caso, ya que nos dice que el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. Artículos relacionados con el caso también encontramos en el artículo 183b, que son las proposiciones a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales. El artículo 129m nos habla de la pornografía infantil y en el presente caso estaríamos hablando de la posesión del video que tiene la señorita al grabarlo al joven estudiante de la Continental. El artículo 176c nos habla del chantaje sexual, el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. Como todos estos hechos se dieron en el marco de una plataforma digital, entonces hablaremos también de la Ley de Delitos Informáticos, Ley 30096. En el capítulo 3 nos habla del delito informático contra la intimidad y libertad sexual. En el artículo 5 nos dice las proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, el que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales con él. Pero en este caso aplica lo siguiente: cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y mediante engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años. Sería la defensa de la señorita, la teoría del caso. En caso tomara la defensa de la señorita, alegaría, basándome en el artículo 14 del Código Penal, que ella no tenía conocimiento que el joven estudiante de la Universidad Continental era menor de edad, la cual se encuentra prevista como error de tipo, ya que solo se veían en una plataforma virtual. Y por otro lado, la señorita no obligó al joven universitario a depositarle las sumas de dinero mencionadas. Además, que por medio de las videoconferencias, el joven aparentaba tener una edad mayor y que no se imaginó de la edad real que él tenía. Puedo alegar también que todas las acusaciones realizadas por el joven, incluyendo el envío de dinero y la desnudez en las videoconferencias, fueron consentidas y realizadas de manera voluntaria. Podría afirmar que el joven tenía pleno conocimiento de sus acciones y que no hubo coacción o manipulación por parte de ella. Falta de intención de difamar o dañar.
podría sostener que la señorita nunca tuvo la joven tenía pleno conocimiento de sus acciones y que no hubo coacción o manipulación por parte de ella. Falta de intención de difamar o dañar. Podría sostener que la señorita nunca tuvo la intención real de difundir el video o dañar la reputación del joven, argumentando que las amenazas realizadas fueron una estrategia para mantener el control sobre el joven y no se iba a materializar en acciones concretas. La inexistencia de pruebas contundentes. Como defensa, podría argumentar que no existen pruebas sólidas que demuestren las intenciones o acciones de la señorita. Podría cuestionar la veracidad del correo electrónico amenazante y la posibilidad de interceptar las llamadas en la fiesta de promoción, señalando la falta de evidencia concreta. Respecto al hecho de coacción, considero que si existiera elementos probatorios suficientes como para demostrar la responsabilidad penal del sujeto activo, optaría porque se acoja al beneficio de la terminación o conclusión anticipada, de acuerdo al estadio procesal en que se encuentre. Para fortalecer lo anteriormente fundamentado, puedo citar a Benavente 2011, el cual nos dice: al definir un objetivo para el proceso, este debe ser funcional, tanto para el ámbito penal como para la teoría del caso, ya que son fundamentales para la investigación. El propósito del proceso judicial, incluido el punitivo, es descubrir la verdad utilizando el conocimiento y los medios probatorios como herramientas. Por tal motivo, amparándome en el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, solicitaría el sobreseimiento que procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, y cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Le continúa mi compañero Freddy. Continuando con la exposición y con la tercera interrogante sobre los argumentos del joven, el joven, un estudiante universitario, entabló una relación virtual con una mujer adulta a través de las redes sociales. A raíz de esta relación, la mujer comenzó a solicitar favores de índole sexual, los cuales el joven, debido a una inexperiencia y al deseo de complacer a la mujer, accedió a realizarlos. Aprovechando las imágenes y videos íntimos que obtuvo del joven, la mujer lo amenazó con difundir este material entre sus conocidos, incluyendo a su familia y compañeros de estudio, si no accedía a sus exigencias. Estas exigencias consistían en la realización de actos que atentaban contra la integridad de terceras personas, como amenazas y burlas. Ante la amenaza de ser expuesto públicamente y las consecuencias de que esto podría tener en su vida personal y social, el joven se vio obligado a cumplir con la demanda de la mujer, generando un estado de angustia, miedo y humillación. La argumentación clave para la teoría del caso: primero podemos determinar que la señora realizó estos actos premeditadamente. Ella planeó desde un inicio esta coacción. El joven, por ser menor de edad, su juicio no fue correcto debido a una inmadurez emocional y su falta de experiencia. Además, fue manipulado y coaccionado por esta señora, y podemos agregar que hubo un chantaje sexual. El joven, al sentir que se encontraba en una situación sentimental, estaba en un estado vulnerable. También el joven estudiante sufrió muchos daños morales, sociales y psicológicos, podríamos decir hasta económicos. Nuestro objetivo es demostrar la culpabilidad de la mujer de coaccionar, producir y distribuir el material pornográfico del menor y el chantaje sexual. Solicitamos al juez que condene a la mujer y al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados. Solicitar medidas de protección para el joven, como la prohibición de que la mujer contacte con el menor o se acerque. Dentro de nuestros argumentos legales tenemos el Código Penal, el artículo 150 sobre la coacción, el artículo 176c sobre el chantaje sexual, y también tenemos el grooming, que lo vemos en la Ley de los Delitos Informáticos, Ley 30096 específicamente, en el artículo 5, que menciona sobre la proposición de niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Así tenemos la vulneración de los datos en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, donde se vulneran los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, calidad, seguridad, y también se vulneran los derechos a la privacidad, integridad y protección de datos personales. Por último, tenemos las pruebas que pueden ser las conversaciones, los videos y fotografías, también los depósitos bancarios, testimonios de los padres o algún testigo y informes periciales. Eso sería todo. Muchas gracias. Con respecto al interrogante 5 acerca de los medios probatorios, en el caso de la señorita sería el testimonio de algún familiar o amigo cercano que pueda afirmar que el menor no aparentaba su edad, los chats de conversaciones que demuestran que el joven nunca puso en manifiesto su edad,
El registro de chat y videollamadas que demuestran que la comunicación fue consentida y los aportes se entregaron de manera voluntaria. El consentimiento de la señorita para que su equipo pueda ser visualizado por un perito informático judicial con el fin de determinar que el video nunca fue publicado. El estado de cuenta que demostraría que no hubo ningún depósito registrado a su nombre después de las acusaciones del joven. El certificado de antecedentes policiales, penales, que indicarían de que ella no tiene ningún antecedente por estos delitos. En el caso del joven, los medios probatorios serían el testimonio de amigos y familiares que afirman que su apariencia sigue siendo la de un menor de edad, el registro de chat y videollamadas que demuestran la solicitud explícita de dinero por parte de la señorita, la captura del correo electrónico enviado por la señorita coaccionándolo a realizar actos indebidos con la amenaza de difundir la grabación del video si no lo hace, el consentimiento del joven para que su equipo pueda ser visualizado por un perito informático judicial con la finalidad de validar los registros presentados, el estado de cuenta que registra las transferencias realizadas a nombre de la señorita, la copia legalizada de su DNI que demostraría que aún sigue siendo menor de edad, por lo cual no tiene la madurez emocional para poder decidir lo que está bien y lo que no. El informe psicológico que indica que estos hechos han ocasionado un daño psicológico al menor. Con respecto a la validez de los medios probatorios, para la EDESMA 2016 los registros de soportes electrónicos constituyen verdaderos documentos, pues en ellos se recogen expresiones de pensamiento humano o de un hecho, incorporándolos a su contenido, que es lo que las hace capaces de acreditar la realidad de determinados hechos. En cuanto a la validez de los medios probatorios, en el caso de la señorita y del joven, serían las videollamadas, el registro de las videollamadas, el chat de las conversaciones, el estado de cuenta bancario, las pericias informáticas y los registros de las cuentas bancarias con el documento de identidad que revela la edad del menor, los cuales permitirían esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Los otros medios de prueba también presentados podrían ser un complemento para la toma de decisión. Estas pruebas deberán ser consideradas lícitas debido a que ambos han dado su consentimiento para que se pueda esclarecer esos hechos. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, el 867-2011, que determinó que las pruebas son lícitas cuando existe el consentimiento de alguna de las partes involucradas. Y también tenemos el caso del expediente 1026-2021 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el cual el consentimiento permitió acceder a pruebas y esclarecer los hechos sin vulnerar el derecho a la intimidad. Además, podemos decir que los medios probatorios como las pericias informáticas y los estados de cuenta de documentos oficiales tienen mayor validez dentro de un proceso, debido a que son pruebas objetivas y verificables. Las pericias informáticas y los registros de las cuentas bancarias serán decisivos para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. En el caso de los testimonios y elementos subjetivos, pueden complementar, pero resultan en ciertos casos insuficientes si no se respaldan con pruebas objetivas.